Trabajaremos ahora con la tangente de un ángulo que se encuentra comprendido en el primer cuadrante, vale decir, cuya amplitud está entre 0 y 90 grados. Vamos a partir entonces de la circunferencia trigonométrica, es decir, la que tiene radio igual a 1, y hacemos coincidir el centro de dicha circunferencia con el centro de los ejes cartesianos. Vamos a considerar, para comenzar, un ángulo de 0 grado, que es aquel en el cual los lados son coincidentes entre sí y además son coincidentes con el radio de la circunferencia trigonométrica. Entonces, no hay cateto opuesto, es decir, el cateto opuesto es igual a 0, por lo que la tangente del ángulo de 0 grado es igual a 0. Aumentamos la amplitud del ángulo y vamos a un ángulo de 30 grados. Como ya sabemos, para poder trabajar con funciones trigonométricas debemos generar un triángulo rectángulo. En este caso, lo que vamos a hacer es trazar una recta tangente a la circunferencia por el punto donde el semieje X positivo corta a la circunferencia. Entonces, esa recta tangente que trazamos corta al segundo lado del ángulo en un punto, generándose de ese modo el triángulo rectángulo que necesitamos. Recordemos que la tangente de un ángulo es el cociente entre los catetos, el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero como estamos viendo, el cateto adyacente coincide con el radio de la circunferencia y por lo tanto es igual a 1. Entonces, la tangente del ángulo es la longitud del cateto opuesto, es decir, el cateto opuesto en este triángulo representa a la tangente del ángulo. Si medimos la longitud de este segmento, veremos que esta es igual a 0,577, con lo cual podemos decir que la tangente del ángulo de 30 grados vale 0,577. Vamos a aumentar ahora la amplitud del ángulo y vamos a pasar a un ángulo de 45 grados. Nuevamente vamos a considerar el triángulo rectángulo, que queda determinado por la recta tangente a la circunferencia en el punto de corte entre el semieje X positivo y la circunferencia. Y nuevamente, la tangente del ángulo de 45 grados está representada por el cateto opuesto que se nos ha generado en dicho triángulo rectángulo. Y si tomamos la medida de ese segmento del cateto opuesto, veremos que esta es de 1. Eso significa que la tangente de 45 grados es igual a 1. Aumentamos la amplitud del ángulo, pasamos a un ángulo de 60 grados, generamos el triángulo rectángulo y vemos que el cateto opuesto al ángulo en este triángulo rectángulo sigue aumentando su longitud. Si lo medimos, vamos a ver que su valor es 1,732 y ese valor precisamente representa a la tangente del ángulo de 60 grados. Si seguimos aumentando la amplitud del ángulo, observaremos que ese cateto opuesto sigue aumentando y aumenta de tal manera que cuando el ángulo se hace recto, es decir, cuando el ángulo vale 90 grados, veremos que el segundo lado del ángulo será coincidente con el eje Y. En consecuencia, ese segundo lado nunca se va a cortar con el cateto opuesto. Es decir, cateto opuesto y el segundo lado del ángulo se hacen paralelos, por lo cual nunca se van a cortar y en consecuencia decimos que la tangente para 90 grados no está definida. Es decir, no existe la tangente para el ángulo de 90 grados. Y recordemos además que si estamos trabajando con un ángulo del primer cuadrante, la tangente, al igual que todas las otras funciones de un ángulo
del primer cuadrante son positivas.